¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de una historia que merece ser contada? ¿Qué secretos se esconden en las miradas de los personajes, en los silencios entre diálogos, en los pliegues del vestuario? Bienvenidos y bienvenidas a Más allá del telón, el espacio donde descorremos el telón para revelar los misterios de la obra necrológica. Yo soy Daniela Leal y hoy nos acompaña el director de la Compañía Municipal de Teatro La Sombra. Hola. Y junto a él, Juan Ardila y Paola Cifuentes, los integrantes del montaje. ¿Listos para adentrarnos en las bambalinas? Cierren los ojos y dejemos que la magia comience. Empecemos por lo mejor de todo y exploremos un poco la producción y algunos detalles del montaje. Empecemos por el origen. Hablemos del amor. Ok, bueno, yo considero que la muerte, si lo hablamos desde un punto de vista biológico, es simplemente el fin de la vida humana. Desde el punto de vista biopsicosocial, que es lo que conforma a un ser humano como tal, la muerte implica muchas más cosas. No solo es el cese de los signos vitales, que sería a nivel biológico, lo que significa la muerte, sino desde un punto de vista psicológico, enfrenta a la persona con la finitud de la vida. Con eso que tal vez a veces no nos damos cuenta, no nos percatamos en nuestro diario que somos finitos, o sea, tenemos un fin y un momento en el que va a llegar el fin, y a diario no estamos como atentos o pendientes de esa realidad. Entonces, al pensar en la muerte, es que nos enfrentamos directamente a esa realidad donde nos damos cuenta que no somos eternos. Y a nivel social, pues sabemos que la muerte también está muy estigmatizada y hay mucho miedo alrededor de la misma. Viéndolo desde todas sus aristas, hace que pues sea un suceso, digamos, difícil para las personas de manejar precisamente por todo el estigma que hay alrededor de la misma. También hay que hablar de la muerte en el momento en que yo decido buscar la muerte. Entonces ahí es el punto clave de lo que venimos a hablar esta Y hay otra noche. pregunta que me parece bastante interesante y es, ¿qué significa necrológica para la Compañía Municipal de Teatro La Sombra? Es repertorio. Yo tuve la oportunidad hace años, no recuerdo exactamente, 7 años, que la trabajé por primera vez y fue gracias a esos momentos en que uno no espera manejar un tema como tal, sino de repente yo andaba con mi carpeta llena de libretos que quería montar dentro de la compañía. Pero se acerca un amigo muy cercano y me dice, Fer, te tengo esto. Me entrega un librito y yo lo leo. Desde el primer momento en que yo lo leí, yo dije, wow, esto debe ser montado dentro de la sombra. Que alguien haya llegado a mí con el libro significa muchísimo y se dio la oportunidad de montarla. Fue una experiencia, bueno, no fue la que yo esperaba, pero repito, es repertorio y cuando es repertorio uno puede tomarlo en cualquier momento y este es el momento. Y significa para la compañía, wow, algo extraordinario, de verdad que sí, porque me llevé la gran sorpresa de encontrarme un elenco extraordinario que supo encontrar ese lenguaje que yo quería dentro de, y esa espinita que tenía de la anterior propuesta. Entonces, significa mucho para la compañía, de verdad que sí. En esta oportunidad, trabajando a Natalia Paulini, que es venezolana también, nos parece muy importante para la sombra. Bueno, ahora pues adentrémonos un poco en la parte personal y para saber más sobre los actores, ¿no? ¿Quiénes participan? O sea, ¿quiénes hacen parte del elenco? Sucede algo importante. Cuando yo agarro un texto, empiezo como a la búsqueda del elenco, no utilizo audiciones ni nada de esto porque a mí no me parece las audiciones. Voy mucho más allá, voy a ojo. Tengo un elenco importante de repertorio, un elenco estable, pero me hacía falta una mujer que me llenara los requisitos de ella, porque dentro de la obra la mujer se identifica como ella. Y empecé la búsqueda, ya tenía a él, que estaba seguro que lo iba a hacer muy bien y que iba a encontrar la psicología del personaje como tal. Y comencé la búsqueda de ella. Estaba buscando una mujer no muy mayor, tampoco
tampoco tan chamita, pero sí una mujer experimentada dentro de lo que es la experiencia de vivir en una sociedad totalmente loca, ¿no? Si se quiere. Le propuse en este caso a Paola, que no tiene experiencia dentro de las tablas en teatro, porque ella es de ballet. Yo dije, a lo mejor ella me va a decir que sí, porque le encanta el teatro también. Le propuse y inmediatamente ella dijo que sí. Recordaba momentos en que ella me decía, Fer, póngame a actuar o cualquier cosa, yo lo puedo hacer, que no sé qué, esto, lo otro. Pero yo la veía así, no, siga bailando, mamita, que eso es lo tuyo. Pero en esta oportunidad fue algo mucho más serio, ¿sí? Porque ella no me cree, lo que yo le digo ella no me cree, porque siempre ando molestando, entonces no me cree. Me dio a creerme de que sí se iba a poder y estoy satisfecho porque desde el primer momento en que, desde la primera lectura, cuando yo la oigo, yo dije, wow, esto va a funcionar. Y cuando ellos dos comenzaron, después de la lectura, a trabajar los personajes, vuelvo a repetir, encontraron el feeling que uno busca como director, que los actores se oigan y se interrelacionen entre sí y han logrado de verdad que encontrar un lenguaje muy chévere dentro del trabajo y en la caracterización de los personajes que, bueno, ya ellos les explicará, pero así se logró el elenco. De verdad que sí, lo pegué, dije, lo logré, lo pegué. Ya estamos preparados, ya estamos a punto del estreno y bueno, ese es el elenco. Juan Ardila y ella, Paula Cifuentes. Ahora quisiera, bueno, saber un poco más a fondo, pero desde el punto de vista de cada uno. Entonces, ¿quién es ella y quién es él? Bueno, mi nombre es Paola Cifuentes, tengo 27 años, como ya lo dijo Fer, soy bailarina de ballet. Tengo mi academia aquí en Rubio, soy la directora de Ballet Alegro, ya desde hace casi 9 años tenemos con la academia y bailando, bueno, tengo aproximadamente 18 años ya. También estudio psicología actualmente y estudio psicoterapia cognitivo-conductual y psicoterapia infanto-juvenil. En cuanto al montaje, bueno, como lo dijo Fer, fue algo inesperado. No tengo experiencia a nivel teatral, pero la experiencia ha sido como tal del montaje muy divertida, muy enriquecedora. Nos hemos llevado muy bien y bueno, creo que eso es lo que ha hecho que el montaje sea lo que es. Ese feeling del que él habla, que hace que más que una obra o algo como montado, marcado como tal, se vea como realmente una conversación que están teniendo dos personas. Ella, para mí, es una chica bastante determinada. Creo que la podría definir así. Sabe lo que quiere y que tal vez le han sucedido tantas cosas en la vida como para estar clara de la decisión que está tomando. Creo que tiene una mente muy abierta y una idea de las cosas, wow, muy amplia, que no tiene tantas fronteras como las que solemos tener y tantos límites y tantas creencias y barreras como las que tenemos normalmente acerca del tema de la muerte, que es lo que estamos hablando, sino que realmente la ve desde un punto de vista totalmente diferente. Y que habla de la realidad, que a veces ese toque de realidad también nos hace un poquito falta. Entonces, bueno, siento que es un personaje que va a dar, a pesar de que la obra tiene un toque jocoso, da ese choque de realidad en cada momento que llega a ser como divertido, ella llega a sentarlo a la realidad y como a frenar un poquito y traer los pies a la tierra de los personajes. Bueno, ahora él, que soy yo. Mi nombre es Juan Ardila, yo soy arquitecto de profesión, pero en la sombra he estado 3 años, más de 3 años. Cada montaje que estamos haciendo pues es para aprender y esta es otra oportunidad para seguir creciendo. Ese soy yo como persona, pero ahora como personaje puedo decir que este personaje es la contraparte de ella, porque es el personaje opuesto a lo que ella es el que tiene límites, el que no se pregunta, el que no se emancipa, el que no se expande, es el cerrado y entonces llega este personaje de al lado a preguntarse, a chocarle, a preguntarle la vida y entonces ahí él de alguna manera en el proceso empieza como a tener luces
de cuestionarse y de preguntarse y de qué es lo que está hablando y por qué hace esas cosas tan ilógicas que para cualquier persona está completamente fuera de la realidad y la catalogaría como una persona que está loca, que tiene algún problema mental. Es un personaje también inocente y ese personaje es la representación de una buena parte de la sociedad, que es la sociedad que no se cuestiona, que es la que acepta todo como es, que no se pregunta qué estoy haciendo aquí, de dónde vengo yo, para dónde voy, sino se queda en una sola línea estática y no se pregunta. Entonces, el fin de este personaje es representar eso y bueno, lanzar un mensaje hacia afuera, hacia el público, si se ve ahí representado, ¿no? O en alguno de los dos personajes, o en los dos, o en la historia como tal. Ese es el personaje que yo estoy interpretando aquí. Creo que al público le va a llamar mucho la atención y es el espacio donde se va a presentar la obra. ¿Por qué se decidió que sea en un espacio no convencional? Más que una decisión, es lo único que se puede conseguir aquí dentro de nuestro municipio, ¿no? Últimamente los montajes de la sombra los estoy diseñando a espacios no convencionales, precisamente por la ausencia de un espacio apto como tal. Nosotros luchamos muchísimo por encontrar ese lugar deseado. En esta oportunidad, el espacio no convencional, que es un galpón, nos cayó del cielo, porque andábamos buscando algo que pudiésemos como identificar más, eh, hablando del lugar exacto donde se desarrolla la historia. De verdad que cuando lo encontramos, este es el espacio adecuado, nos vamos a sentir acoplados dentro de la historia, dentro de lo que se quiere contar. Está como diseñado para que el público esté inquieto, a adentrarse dentro de la esencia o dentro de, digamos así, dentro de la mentira, la verdad, dentro de los olores, dentro del clima que los dos personajes están viviendo en ese momento. De verdad que sí. Como director yo a veces me dejo llevar y me convierto en público y ellos me hacen sentir reacciona Fernando, ¿cuál de los dos bandos eres tú? ¿Sí? Entonces es eso, el público va a vivir esa experiencia. Bueno, y para aquellos que tienen la curiosidad de cuándo se va a presentar, a qué horas y el lugar, ¿podrías decirnos dónde se pueden conseguir las entradas, dónde se van a presentar, cuántas funciones hay? El estreno va a ser en la sede de la Clínica Anticancerosa de Rubio, Antigua Paca Rubio. Esto queda por final de la calle Colombia. Eso va a ser el domingo 7 de septiembre, 7:30, pero en punto, ¿no? O sea, al cerrar la puerta y no puede entrar más nadie. Dentro de la producción de preventa, ya tenemos unas plazas eh, ya apartadas al 0424-575-2913. Y 0412-791-0525. En la Academia Alegro, pues allí pueden adquirir las entradas. El precio, 10.000 en preventa y 15.000 el día de la función. Bueno, apta para mayores de 14 años. Eso sí es importantísimo. Sí, a eso iba específicamente para preguntar a quién iba dirigida la obra, Sí. a qué público va dirigida. Ya hablar de 7:30 es un horario de adultos, ¿no? Como director siempre he tenido eso como norma, ¿no? De que el horario nocturno netamente adulto. La cuestión es mayores de 14 años, un público que en verdad vaya a disfrutar la función, ¿sí? Porque esa es otra, ¿no? Ahí habrán normas como el no uso del celular y todas estas cosas. Y también es importante el hecho de que tenemos que educar o seguir educando de que el público tiene que ir al teatro, no en short, en cholas, como dicen por allí, sino darle la importancia al teatro como tal, ¿no? Es una fiesta, es algo que nos va a divertir, a entretener y bueno, tenemos que darle también ese valor al teatro. ¿Cuál es la primera imagen que se te vino a la cabeza cuando leíste
la obra por primera vez? La muerte, es que en lo personal es algo que me toca mucho, ¿no? Me ha tocado mucho. Eh, pero lo que se me vino a la cabeza es mostrar la muerte a partir del humor negro, sí, para entenderla desde otro ángulo, de buscarle como lo divertido a la cuestión, no lo tétrico, no, no, sino lo divertido. Y necrológica tiene ese gancho. Cuando tú lees el texto, tú te diviertes a, a razón de lo que es la muerte como tal, ¿sí? No sé, los muchachos cómo lo vieron. Bueno, además de la muerte, que pues lo dice claramente la obra, es el tema que trata directamente, para mí sigue siendo mucho la crudeza de la realidad, o sea, la realidad acerca de la muerte y de la vida. Creo que también habla mucho de la realidad de la vida y de las realidades que nos tocan a todos, pero que prácticamente nos las aguantamos por el hecho de vivir. Entonces creo que pues ese es el punto de vista, como la primera imagen que me dejó necrológica. Sí, yo creo que lo mismo. Adicional a eso, no creo que, digamos, lo que se habla de la muerte en realidad corresponde y está vinculado a lo que es la vida, porque allí se muestra la muerte para hacer referencia a que existe, a que está ahí. Y la obra, aunque habla de la muerte, también te dice por qué la muerte, si está la vida. Entonces, digamos que eso es un poquito el contexto de la historia, ¿no? Cuando leí el texto, se me vinieron muchísimas ideas y sobre todo un libro de mil y una maneras de morir. Entonces, allí la cuestión, por eso te digo que de dejar de verla para mí en ese momento como lo feo, como lo oscuro, y verla como de la parte jocosa, fue una de las cosas que me llamó la atención. La siguiente pregunta, pues, va más allá del texto. ¿Hay un olor o una temperatura que quisieras que el público sintiera en la obra? A carnicería. A carnicería cuando no la lavan, ¿sí? A un olor así. Eh, hay una temperatura fuerte, fuerte en cuanto a que penetra, ¿sí? Penetra en los poros, el olor sobre todo, la mezcla de olores como tal. Eh, y es algo, no sé, por eso es que yo digo que cuando tú hablas de que se dejan después de una obra, a mí me gusta cuando la gente se va molesta, cuando la gente se va con duda, cuando la gente me dice, ¿cuándo haces comedia? Porque es que la sombra se caracteriza por temas muy fuertes, fuertes, fuertes. Sí, y trágico. A mí no me gustan que vivieron felices para el resto de sus días, ¿no? Y lo último, después de Tartarus, que fue un trabajo de teatro clásico, que me dicen, queremos ver comedia, Fer, queremos ver comedia. Sí, estamos trabajando en comedia, tranquilo. Después lanzo un drama, el de Mariela Romero, que es, wow, súper crudo. Y cuando la comedia, sí. Y en esta oportunidad hay de todo, porque Necrológica tiene todo. eh, un poco más repito, ese humor negro que a veces a mí como Fernando Ibarra me caracteriza. eh, Eso es lo que quiero que el público se lleve, ¿no? Que se lleve algo que los mueva, lo que ellos dos hablaban anteriormente. La vida, la crueldad de la vida, la situación de nuestro país como tal, de la corrupción como tal, se habla ahí en Necrológica fuerte. Pero a la vez que se habla fuerte, se va hacia lo jocoso. Entonces, no se ve o se escucha como algo cotidiano de las noticias, sino es algo divertido, pero que lleva a reflexionar. Mira eso, interesante. Lo dicen en forma de chistes, pero me dio.
Entonces, eso es lo que queremos lograr con Necrológica, y yo como director, de verdad, no es porque están presentes aquí, pero estoy sumamente orgulloso del trabajo que los dos están haciendo, de la entrega que Paola le ha dado al personaje. Eh, lo quería, lo mantenía en secreto hasta hoy. Ni siquiera los más cercanos a mí sabían. Me tenían censurado. Sí, le pedí a las parejas de cada uno que se callaran o los demandaba. Este, y bueno, se ha logrado un trabajo que a partir del 7 y próximamente en temporada se va a poder apreciar. Sin revelar demasiado sobre el montaje Necrológica, ¿qué emoción o sensación espera que el público se lleve al salir de la función? Miedo, si se quiere, va a sentir, eh, digamos, alegría, ¿sí? Y va a sentir algo que a lo mejor, repito, con lo que estamos hablando de la muerte, no han experimentado nunca, que se van a ir sonrientes después de haber descubierto el significado de la muerte como tal. Yo digo que introspección acerca de todo ese tema, pues, o sea, de qué pienso yo acerca de la muerte y si realmente mi concepto de la muerte está bien o no. Esa duda siento que es lo que se va a llevar la gente como tal acerca de la muerte y la vida. Varios mensajes, porque como la obra se pasea por un poco el drama, un poco algo que produce asco, un poco reflexionar de la muerte, un poco de humor negro por allí, y muchos temas que nos tocan en la cotidianidad actual, o sea, es actual lo que se toca allí. Entonces la gente, según lo que piense de la obra o en el momento que recuerde en su memoria, seguramente va a tener una reflexión sí, que sea consona con ese momento de la obra, porque en general se habla de la muerte, de la vida y esas reflexiones. Pero intermedio hay cositas, puntas, cosas que tocan y que de repente alguien, si yo soy así, digo, uff, seré yo soy así, pero es así una partecita lanzada. Yo trabajo en un lugar como este, soy algo así, me parezco así, y eso también se va a llevar la gente. Entonces eso es importante porque eso se lo va a llevar como reflexión. En la vida diaria, ¿sí? ¿Han visto personas que tengan cualidades de los personajes que ustedes encarnan? A diario, en cualquier momento, en todo institución, en todo sitio, en todo orden, en todo negocio, en toda actividad social, en toda familia. Sí, realmente sí. Incluso yo creo que uno personalmente puede llegar a identificarse con rasgos de los personajes, tanto el mío como el de él, viceversa, los dos, en determinadas cosas. O sea, son personajes que realmente no son como idílicos o algo muy lejano a lo que somos todos en realidad y a lo que vivimos a diario. Y que son personajes, o sea, no solamente el personaje encarna una característica particular, sino que el personaje es una figura común y corriente, como cualquier persona, que en un momento se puede ver atraído por un acto corrupto, así sea chiquitico, otras veces puede ser bueno, otras veces puede hacer algún sacrificio por alguien más, y todo dentro de una misma persona. Entonces, mm, digamos, aunque hay dos personajes, siempre se habla de otras facetas y todas esas facetas no están solo en una persona, están dentro del mismo individuo y yo como espectador puedo tener mucha de esa faceta. Entonces, imagínate lo que sí hay y mucho. ¿En qué se parecen ustedes a los personajes? O si creen que es totalmente lo opuesto a ese personaje. Creo que como tal, de pronto en el inconformismo que ella tiene, de no, sí, no conformarse con lo que ya hay, sino tratar de buscar más. Y en esa cuestionadera de por qué y para qué y pregúntate, o sea, pregúntate qué estás haciendo aquí, qué vas a hacer y para dónde quieres ir si realmente quieres hacer. Eso es lo que siento que hay ahí como un feeling con el personaje. Yo sí pienso que como dije hace rato, todos estamos hechos de varias partes. No todos somos buenos al 100%, no todos somos malos al 100%, tenemos muchas partes
construidas en nuestra psiquis, en nuestra personalidad, en la construcción cultural, todo eso nos hace un individuo. Y yo sí creo que lo que se plantean los personajes, y más si uno es un intérprete de, de la parte actoral, uno le va prestando también cosas internas que tiene para que el personaje se nutra y uno va agarrando de eso y luego va entendiendo mucho más de la sociedad que hay, que si hay cositas, si hay partes, si hay de eso. Todo menos lo básico. Es muy importante la reflexión que se lleve el público. Entonces, si el público se llevara solo una pregunta a casa después de ver la obra, ¿cuál quieres que fuera? Te odio, Fernando. Yo sé cuál. Te odio. Yo voy a decir una muy icónica, que es, ¿quién dijo que después de que la muerte no puede ser un inicio? Esa es la pregunta. Sí, y digamos, yo creo que también que se pregunten, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Yo creo que esa también puede ser una pregunta. ¿Hubo alguna instrucción del director que te hiciera ver a tu personaje o una escena de manera completamente diferente a lo que tú ya tenías presente o ya lo habías estudiado? La veía ella como muy cuadrada, pero realmente no es tan cuadrada, simplemente a veces es caprichosa o a veces está como en un mundo muy diferente al que está él, o sea, criado, ha crecido en una sociedad totalmente distinta a la de él. Entonces, verlo desde ese punto de vista que tal vez no lo había visto desde un principio hace que se entienda mejor el personaje y hace que a la hora de interpretarlo haga la obra más jocosa. Entonces, siento que eso al público le puede llamar mucho más la atención en ese sentido. Sí, yo pienso que siempre pasa con Fernando, es que usted agarra un texto o te entrega un texto, lo lees y dices, ese personaje es así, más o menos, te haces una imagen de cómo es el personaje y luego empieza el montaje. Y cuando empieza el desarrollo, la construcción, ves completamente diferente. Entonces, instrucción, si todas desde el principio hasta el final, tienes una idea inicial con el texto y cuando el montaje se hace, ves que eso cambia completamente, se enriquece, se matiza, cambia de colores, sube, baja, y eso enriquece completamente la obra. O sea, no se imagina uno desde el inicio el color que va a tener al final. Bueno, siempre hay desafíos, ¿no? Y el desafío actoral pues es bastante importante y también que el público se entere de cómo fue ese proceso de cada uno, si fue difícil o si fue fácil abordarlo. ¿Cuál creen ustedes que es la escena más difícil de abordar emocionalmente o si fue sencilla? ¿Y cómo te preparaste para ella? Sí, bueno, ¿y cómo te preparaste para ella, para Sí, abordar ahí esa escena? yo comencé diciéndoles a ellos, hay una escena bastante difícil dentro del texto, dentro del montaje, dentro de la marcación. Y les digo que me dejaron, o sea, me dieron una gran lección, porque no fue que desconfié de ellos, no desconfié de ellos, no, 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 sino que, no, sino que es que desde el punto de vista de lectura y de interpretación es complicado, porque montar comedia o hacer comedia no es fácil, no es fácil, para mí es lo más difícil, es lo más difícil. El drama para mí es lo más fácil, me dice llore y yo lloro en centésimas de segundo, pero hacer reír, pero no obligar a la gente, es completamente lo contrario a lo que uno piensa. Y no es decir una morbosidad para que la gente se ría, no. Entonces, la escena es fuerte porque hacen cosas y de repente yo tenía ese miedo, ¿no? De que íbamos a durar mucho en esa escena. Y de verdad, desde la primera vez que lo hicieron, genial. Entonces, eh, esa era la más difícil. Siento que para mí como que lo más complicadito es un monólogo que hay ya casi al final de la obra, porque es bastante texto y pues yo nunca había hecho teatro, entonces nunca había tenido la responsabilidad de aprender un texto. Y pues lo veía como imposible porque decía, ¿cómo me va a aprender todo eso y no se me va a olvidar nada? Era mucho, entonces, pero ya, superado, prueba superada. Entonces, bueno, eso fue así como el reto más grande que creo que tuve, ese monólogo, pero ya, superado. Bueno, y ya hemos tocado el tema de qué es lo que se va a llevar
el público, pero ahora, ¿qué se llevan ustedes? ¿Qué te llevas tú como persona de haber habitado este personaje y esa historia? Además de la experiencia, que pues ha sido una experiencia bastante enriquecedora, diferente, divertida, fuera de la rutina, del personaje como tal, creo que más que una visión diferente de la muerte, que es lo que trata de mostrarse, me llevo como una visión distinta de la vida, de darle otro significado a la vida, darle como la vuelta para hacerla más valiosa de alguna manera para uno como persona, no para los demás, sino el significado que cada uno le da a la vida y el camino que le quiere dar. Entonces creo que eso es lo que me llevo de ella. Hay algo particular que en este personaje sí digamos, me hace pensar, ¿no? Y es en la gente que trabaja con las personas que ya han fallecido, que las toman por primera vez después de su último aliento y tienen que trabajarlas, tienen que luego entregárselas a sus familiares si los hay, eh, maquillarlas, etcétera. Sí, ese trabajo particular, eh, eh, digamos, para mí sí fue interesante porque era adentrarse a cómo una persona que trabaja en ese ambiente se siente, ¿no? Porque para cualquier persona, y además lo enlazamos y lo vinculamos con lo que hablábamos más tarde, que hay algo de carnicería en todo esto, el olor y la cuestión, pues eso sí me llegó como a conectar, ¿no? A tratar de entender cómo suceden, cómo se vive, cómo se huele, qué olores hay, cómo se trabaja en un ambiente como esos tan raro, ¿no? Tan ajeno al común de la vida que tenemos la Entonces, mayoría de las personas. ¿crees que el montaje genere reflexión al ver necrológica? 100%. A no ser que esté aburrido ese día y no le preste atención a la historia como ¿Qué tal. le dirías tú al público para que vaya a ver necrológica? ¿Qué le dices tú para finalizar ya esta entrevista? Me pedían comedia, bueno, ahí van a tener comedia. Asistan, tienen la oportunidad de ver a Paola sobre las tablas y nuevamente a Juan sin que arrastre personaje totalmente diferente a lo que ha hecho anteriormente, que más de 3 años dentro de la agrupación, ha hecho mucho teatro dentro de la sombra y lo van a ver súper diferente, eh, se van a identificar con él. Creo que es una obra diferente a las que se han presentado, a las que ha mostrado la compañía, lo que se ha visto aquí, tras de que creo que el teatro pues no tiene tantas ventanas aquí en el municipio, no hay tantas oportunidades de disfrutarlo, pues primero es un plan diferente. Siempre nos quejamos, creo, he escuchado mucho, sobre todo en la población más joven, no hay nada que hacer aquí. Rubio es un pueblo muy aburrido. Bueno, aprovechan las oportunidades que se presentan para hacer cosas distintas, para hacer un plancito diferente y esa es una oportunidad. Asistir al teatro, desconectarse un poquito de la realidad que vivimos actualmente. Y bueno, que la obra está cargada de muchas cosas, como ya lo hemos dicho a lo largo de toda la entrevista, drama, comedia, se van a entretener mucho y creo que les puede pasar lo que me pasó a mí la primera vez que leí la obra, que es que a cada rato sacaba una conclusión diferente de qué iba a pasar con los personajes, desde el principio hasta el final. Sí, yo creo que es eso. Ir a teatro es un plan diferente, porque creo que ya vimos bastante encerrados en el teléfono y hay cosas afuera, ya en la calle, en los espacios públicos comunes, hay aire, hay contacto físico, hay contacto social y el teatro, yo creo que desde, Fer, ¿cuánto es la existencia del teatro, lo que tiene la humanidad? Bueno, desde el siglo Cristo, antes de Cristo. Por lo menos lo que es consolidado, y no ha muerto el teatro y sigue vivo, aún con la tecnología, aún con las plataformas, aún con la televisión que ya está pasando a otra etapa, el teatro sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque la experiencia de una persona, ir a ver el montaje, cómo se desarrolla, estar cerca a los actores o al montaje, es una cosa muy diferente a una grabación, a lo que se ve en una pantalla y yo creo que eso no se va a perder. Entonces,
ese es un plan que siempre ha estado, siempre ha existido y yo creo que siempre va a existir, siempre va a estar ahí latente. Así que esto es una oportunidad más para que mucha gente que no conoce el teatro o que a lo mejor ha escuchado por allá que hacen teatro o que qué cosa es un teatro, unas personas que se suben en una tarima a representar algo, bueno, vayan allá cerquita y se enteren de primera persona cómo funciona el teatro y vean que las historias que se ven también en pantalla las puedes ver en vivo y son mucho más directas, mucho más reflexivas y te llenan mucho más. Tienen una gran oportunidad el día 7. Claro, va a haber un aforo, no podemos tampoco llenar en 5.000 personas el galpón, ¿no? Pero busquen las entradas con tiempo para que no se queden sin ver Necrológica. Si este episodio te generó curiosidad, no se pierdan Necrológica. Se estarán presentando en la Clínica de Prevención del Cáncer en la sede de Rubio. Las entradas estarán disponibles en la Academia del Negro a través del 0424-575-2913. 0412-791-0525. Esto en la modalidad de preventa. El día de la función en la actividad. Síganos en @lasombraofc para que estén más al pendiente de todas las actividades. Los muertos solo se ven cuando los vivos dejamos de escucharlos. Nosotros seguimos escuchando. A ustedes que nos acompañaron hasta el final, gracias por permitirnos ser parte de su tiempo y sus reflexiones. Hasta la próxima. Adiós. Nos vemos el 7. Qué cosas, ¿no?